El debate del 2025 en su primera etapa es el debate por el valor de la UPC que se fijó al final del año pasado, el 31 de diciembre. Esto es lo que con presupuesto del Estado se reconoce a los prestadores por paciente afiliado. Cuando esa determinación resulta muy baja, el sistema tiene un déficit, pues no alcanza a cubrir con lo que le reponen los costos de la atención. Y según lo hemos recogido y a lo largo de la mañana hemos compartido con ustedes testimonios de expertos, testimonios de los protagonistas del sector, la determinación del incremento de la UPC de 5.36% es muy bajita. El último entrevistado en este frente había sido el secretario de Salud de Bogotá, que nos dice no va a alcanzar, y esto es el preámbulo de un colapso. Las EPS han estado reunidas en un gremio que se llama la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI. Su presidente es Ana María Vesga. Doctora Ana María, feliz año, gracias por atendernos esta mañana. Juan, buen día para usted y para todos los oyentes. Feliz año. Es el deseo que todos tenemos, que sea un feliz año. Me da pena hacer aguafiestas, pero con el sector salud lo que veo son muchas caras apretadas y nos dicen ningún feliz año para el sector salud. La UPC que decretaron es absolutamente insuficiente y esto solo va a agravar la crisis del sistema. ¿Es esa misma su percepción? Sí, señor, absolutamente. El panorama para el 25 luce muy complejo. El aumento que ha decretado el gobierno sin haber realmente realizado el ejercicio técnico de cálculo de la información que suministraron las EPS, ajustándolo escasamente en la inflación y desconociendo pues los niveles de gasto que ha tenido el sistema en los últimos años, y absolutamente inconsistente además con el incremento del salario mínimo que es indicador de buena parte de los servicios que se pagan en el sistema, empezando por el talento humano. Nos hace ver que va a ser un año muy, muy complejo, y anticipamos un déficit cercano a los 9 billones de pesos solamente en el aseguramiento para el 2025, Juan. ¿Por qué el ministerio procedería de esta forma? ¿Cuál es la razón para que el ministerio hubiera omitido las mesas de concertación, las mesas técnicas, y para que hubiera desatendido voces del sector que le pedían que el incremento fuera más alto? Pues mire, más allá de las consideraciones de orden fiscal que seguramente estarán presentes en esta decisión y a la difícil situación presupuestaria que atraviesa el gobierno, lo que sí es cierto es que nosotros hasta el mes de septiembre, octubre, llegamos en el ejercicio de retroalimentación con el Ministerio de Salud que hicieron en el caso de ASEMI, pues todas las 10 EPS afiliadas. Nosotros hicimos una reproducción de ese ejercicio con 8 de esas 10 EPS que representaban más de 1.000 millones de registros, es decir, era el 62% del régimen contributivo reportando con buen nivel de calidad. Muchas de esas EPS le pidieron al gobierno por derecho de petición algunas aclaraciones, pero teníamos información de que los datos reportados tenían mejor calidad del año anterior y que habían pasado lo que se llamaban las mallas de validación. Posterior a eso no hubo más información, y pues la sorpresa hoy es una resolución que, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió el año anterior, donde el ministerio abiertamente declaró que solo 4 EPS habían pasado la malla y que por tanto ese era el aumento en su momento de la UPC, este año simplemente parece que desestima todo el ejercicio de cargue que realizaron todas las EPS y se atiene simplemente al IPC. No hay razón técnica, Juan, porque esto es una metodología pues que está inventada, que está arreglada, que es un proceso que se realiza durante todo el año entre las EPS y el ministerio. Hay tiempo suficiente para retroalimentar, corregir, complementar. Entonces, pues decir hoy que no es completa, que no es confiable y que simplemente se ajusta al IPC es inédito. Exacto.
Doctora Ana María, revisábamos aquí argumentos y contraargumentos y le pregunto como abogado del diablo, decía alguien del gobierno, si la inflación va a estar en el orden del 5.36, ¿por qué la UPC debería subir por encima del 5.36? Es que la inflación no es el único factor que se tiene en cuenta para el incremento de la UPC. De hecho, el sector salud tiene un IPC salud que va a cerrar por encima de 6%. Pero es que recuerde usted que la información de la UPC que se calcula tiene base el nivel de los gastos en los registros efectivos que hacen las EPS de la información que les entregan las IPS. Es decir, esto es todo el sistema reportando las atenciones y por atenciones, ojo con esto, llamamos consultas, dispensaciones de medicamentos, procedimientos, o sea, todo lo que se le hace a todos los colombianos durante un año. Para el caso del año 2025, la información que se toma es la del 2023. Se tienen en cuenta el envejecimiento de la población, la carga de enfermedad, el incremento de tecnologías en salud que se incorporan en el plan de beneficios. Es decir, el IPC es un factor, pero no es el único. Entonces, esa metodología, que además es un cálculo actuarial muy sofisticado con una cantidad de elementos que lo componen, pues es el que deriva finalmente en la UPC y va mucho más allá y es mucho más sencillo, mucho más complejo que la respuesta sencilla de decir IPC. Doctora Ana María, decíamos más temprano, el gobierno en su campaña y en los discursos normalmente dice, nosotros trabajamos para el pueblo, para los más pobres. Habían dicho incluso con una retórica clasista que nosotros no compartimos, los impuestos y las mayores cargas son para los más ricos, nuestra tarea es con los más pobres. A mí me da la impresión, pero le pido que me corrija y me explique, me da la impresión que esta medida a los que afecta no es a los más ricos. Las personas más ricas tienen la posibilidad de irse a otro país a hacer un tratamiento, de pagar un seguro privado, de pagar un médico privado, tienen medicinas prepagadas. Esto afecta es a la base popular de la nación, la gente que necesita que su salud se la preste el sistema y que no tiene capacidad de ahorro y que para los que son asalariados, dentro de lo que les descuentan está su porcentaje para salud y esperan que el sistema les brinde este servicio. Pero los que se van a quedar sin especialistas son ellos, no los más ricos. Los que se van a quedar sin citas son ellos, no los más ricos. A los que no les dan los medicamentos para las enfermedades de alto costo es a ellos, no a los más ricos. Los que van a padecer por un equivocado cálculo porque restringen servicios son los de menores recursos y no los más ricos. ¿Es correcta esa apreciación? Sí, señor, y usted bien lo ha dicho y así hay que entenderlo. La unidad de pago por capitación no es una plata para las EPS. La unidad de pago por capitación es el derecho que tenemos cada uno de los colombianos de que el Estado nos garantice el acceso con oportunidad, con calidad a los servicios de salud. El problema es que esta discusión, que ha estado absolutamente politizada e ideologizada, ha derivado en que para no entregarle la plata a las EPS, como las EPS son corruptas, como hay una narrativa instalada alrededor del manejo de los recursos de la salud, que ojo, que en los casos en los que efectivamente sea así, hay todas las herramientas desde el punto de vista fiscal, penal, para llevar hasta las últimas consecuencias el uso inadecuado de los recursos. Pero en líneas generales, y para los que lo hacen bien, que son la gran mayoría, ese recurso es el que reciben para atender a la población colombiana. Y ese recurso es insuficiente hoy. Y el cálculo que está haciendo el gobierno con el 5.36%, que en realidad es 5.2, porque el punto 16 es para incremento de nuevas tecnologías, es decir, estamos apenas rozando la inflación, va a derivar en que, como usted bien lo indica, es el ciudadano de a pie, el que no tiene cómo pagar una medicina prepagada, un plan complementario o irse fuera del país a atenderse, el que no tiene cómo cubrir su necesidad de salud. Eso es paradójico en el gobierno que ha pues prometido precisamente trabajar por reducir las inequidades.
Doctora Vesga, y el balance de las intervenciones, le estábamos preguntando más temprano al secretario de Salud de Bogotá y nos decía que en las EPS que prestan esos servicios de salud y que fueron intervenidas por el gobierno hubo un retroceso en la prestación de los servicios. ¿Y qué va a pasar este año con esa solicitud de retiro voluntario de Compensar y de Sura y otras EPS que probablemente lo hagan, cree usted? Pues mire, en general el nivel de atención, de satisfacción de los usuarios para el año 2024, y lo veíamos con los datos de quejas y reclamos, con los datos de tutela, pues ha deteriorado de forma muy importante. No necesariamente referido a las intervenidas únicamente, realmente es un tema generalizado en donde los ciudadanos están viendo dificultades. No se conoce por lo pronto la respuesta a Compensar. La de Sura se conoció en las últimas semanas del año, y pues sobre esa EPS está claro que hay continuidad o por lo menos que hay orden de continuidad, pero el problema es sistémico. El problema es que con este recurso ni la una, ni la otra, ni las intervenidas son sostenibles. Hay intervenciones que deben definirse este año sobre si se prorrogan o se liquidan las entidades, pero el problema de fondo es que no va a haber con qué cubrir, con qué pagarle a los prestadores, con qué pagarle a los proveedores. Las redes se van reduciendo y cada vez es más difícil que la población encuentre con oportunidad su atención. Doctora Ana María, me da pena la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los colombianos? Y me da pena porque yo sé que usted todos los días trabaja en esto, que ustedes presentan alternativas, pero lo que uno ve es que parece que hubiera casi que un designio para asfixiar un sistema que necesita recursos. ¿Qué hacemos? ¿Se puede todavía modificar esta definición? ¿El gobierno la puede corregir? ¿El gobierno puede acudir a presupuestos máximos para generar un flujo adicional de liquidez? ¿Es posible reconocer el error? ¿Hay algún tipo de acción judicial que proceda contra esta determinación para que por vía judicial se corrija la fijación de la UPC? ¿Qué alternativas hay en el camino para que a la gente no le colapse la prestación de los servicios de salud? Mire, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que es un deber moral del gobierno y de todos los actores que el cálculo de la UPC sea adecuado y sea un ejercicio técnico, completo y público. Estamos a 2 de enero. Esto no se trata de demandar la resolución y esperar a que en unos meses con un sistema desfinanciado tengamos un fallo que nos diga que la UPC de hace un año fue insuficiente cuando ya el sistema colapsó. Estamos a tiempo, estamos pidiéndole al gobierno que se convoque nuevamente en un espacio de alto nivel. Aquí está involucrado el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, tienen que estar las EPS, los prestadores, los pacientes, y hay que hacer y reproducir ese ejercicio nuevamente. Si el ejercicio quedó mal, si el Ministerio de Salud considera que la información no estuvo completa, no es confiable, volvemos a aportarla en la forma que ellos quieran. Para nosotros es claro que la información tiene calidad, pero no nos vamos a poner en ese dime y direte. Lo importante, y repito, es un deber moral que el sistema quede bien financiado a través de una UPC bien calculada, y estamos a tiempo de volver a hacer ese cálculo. Resolución mata resolución, usted lo sabe, así que pedimos ese espacio con el gobierno. Usted lo pone en el terreno adecuado. Claro que es un imperativo moral, y es un imperativo moral porque está en juego la vida de millones de colombianos y la salud de millones de colombianos. Le pregunto una cosa práctica, doctora Ana María. Si usted en este momento termina esta entrevista, coge el teléfono y le marca al ministro Guillermo Jaramillo, ¿qué pasa? ¿Él contesta o no contesta a nadie? ¿O suena un conmutador que dice, si necesita cita con el ministro, marque 1 y la tiene en media hora? ¿O él contesta y se interesa? ¿O le toca hablar con un viceministro? ¿O allá nadie contesta y todos se hacen los locos? ¿Con quién se tramita la solicitud de revisión de la UPC? Definitivamente con el Ministerio de Salud y quienes componen la Comisión de Beneficios. Como le digo, ahí están también el Ministerio de Hacienda y el DNP, pero claramente esto es un tema con el Ministerio de Salud.
No, no creo que me respondieran el teléfono, pero eso no importa, Juan, porque no es que me lo respondan o no me lo respondan a mí, sino que realmente hay que responderle a los 50 millones de colombianos. Aquí está la respuesta, hay que responderle a los 50 millones de colombianos. Y nosotros también vamos a insistir, no por una terquedad, no por una necedad, es porque cuando oímos la voz de los expertos que nos dicen: esto no puede ser arbitrario, esto tiene unos soportes, esto tiene unos cálculos, esto tiene unos números y no se consideraron bien, hay un error en esa definición, pues tenemos nosotros que participar de la conclusión y de la consecuencia de que haya una obligación moral. Todos tenemos que pedir que al sistema no se le siga asfixiando. Doctora Ana María, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, querido Juan, muchas gracias a ustedes por apoyar esa insistencia y nada, seguimos en contacto. Feliz año. Feliz año, doctora Ana María. Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Bruce McMaster. El doctor McMaster se desempeñó todo el año pasado como presidente del Consejo Gremial. El país lo conoce porque lleva desde hace muchos años la vocería como presidente ejecutivo de la ANDI. Su voz se escucha permanentemente en los distintos campos de la vida colombiana y la salud no ha sido una excepción. Doctor Bruce, feliz año. Feliz año, Juan. Feliz año a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias por el saludo. Que vengan cosas muy buenas para la ANDI, para todos los afiliados y para este país. Para Colombia, correcto. Sí, señor.